Mi nombre es Víctor González, trabajo como controller en una empresa líder de retail desde hace ya, pues en esta empresa de retail llevo desde el 99. Y bueno, como controller alrededor de 15 años, ¿no? Con lo cual he visto cómo el puesto de controller va evolucionando con el tiempo, sobre todo apoyándonos por las nuevas tecnologías o por las tecnologías existentes y sobre todo por los cambios de paradigma en todos los negocios, ¿no? Sobre todo por la digitalización y la transformación digital. Bueno, pues echamos un vistazo. ¿Y qué es lo que nos toca ver hoy, no? Hoy nos toca ver planificación y forecasting. Lo primero que tenemos que hacer es sentar las bases de qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la materia que en alrededor de esta hora y cuarto vamos a ver? Vamos a ver una parte de teoría, vamos a sentar las bases, sobre todo, para que todos partamos de la misma base. Vamos a explicar qué es el forecasting, qué tipos de forecasting hay, qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer algún tipo de forecasting y a mí, a nivel personal, pues cómo me ha ayudado y en qué nivel estoy, simplemente como aportación. Pues saber esto, una vez tenemos todo esto, cuando hablamos de forecasting, ¿de qué hablamos, no? Lo primero es hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo primero que debes conocer para saber cuánto comprar, ¿no? Esta es la base del forecasting, ¿no? Saber qué es lo que vamos a vender para saber cuánto tenemos que comprar. Y la pregunta es abierta, ¿no? Si ahora mismo pusiéramos una tabla como esta, y os voy a dejar un par de minutos para que la analicéis, no demasiado, pero sí que veamos esta tabla. Fijaos cuántos datos, tenemos las ventas por semana, la variación de ventas semana a semanas, week over week, esto sería una tendencia de venta semanal, y oye, cómo van y la variación de ventas de un año contra otro, de esa misma semana. Fijaos, son semanas numeradas. Mi pregunta es, ¿qué previsión haríamos para la semana número 12? Y sí que os voy a pedir que reflexionéis, nada, un minutito en ello, no demasiado, pero sí que vamos a hacer un ejercicio de nos enfrentamos a un número frío y tenemos que ver cuánto vamos a vender. Un minuto, por favor. Fijaos las ventas, si queréis voy leyendo las ventas. Tenemos 175 frente a 170, una variación de 150. La siguiente semana es una previsión o una venta real hecha de 179.800, un 2,5 más que la semana anterior, 155 año anterior, 179.200 menos 0,3 de tendencia, que sería la facturación frente a la semana anterior, 72.148. Y fijaos que más o menos las cifras van cambiando, sin embargo, hay cierta estabilidad. ¿Qué os preguntasteis para plantear la respuesta? Y José Luis Fraga pregunta, intentaría saber cuál es la variación de la semana 1 contra la semana 12 anterior. Bueno, sí, ahí podríamos ver en términos de venta cuánto se ha movido desde el primer día hasta el final, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué os habéis preguntado para plantear esta respuesta? Que obviamente no hemos dado un número, el ejercicio en sí no tiene solución, es simplemente que nos pongamos en la piel de, fijaos que solamente viendo el número, pues es complicado llegar a una variación, y aunque llegáramos, sería muy complicado poder defenderla, ¿no? Con lo cual, aquí es donde entramos a la pregunta abierta, antes de entrar, de qué es el forecasting, ¿no? ¿Qué es el forecasting? Cuando hablamos de forecasting, por favor, si tenéis alguna aportación, no la definición de, obviamente, si la busco en internet y la ponemos, pero sí qué es el forecasting. Fijaos, vamos a resolverlo porque aquí es donde está el primer sesgo que tenemos. Efectivamente, es un análisis, ¿vale? La estimación en sí podría ser una variación de media, o sea, una variación respecto al ejercicio que hemos hecho, que era simple, de un 150% y una variación de la semana week over week o de la semana, una tendencia frente a la semana anterior de más o menos un 1%. Se movía entre menos 0,5 más 1, con lo cual esto es fácil y esto es una estimación. Ahora, el defender esta estimación, que no es más que un número, es la parte complicada, ¿no? Y obviamente, es una estimación de ventas que tenemos para un determinado tipo de tiempo, ¿no? Utilizando para ello, pues, nuestros históricos de venta
estimaciones de marketing e información promocional, que no solamente estamos hablando de que para hacer el forecasting nos tenemos que basar en datos numéricos, tenemos que ver de qué forma integramos en nuestras estimaciones posibles apuntes que nos puedan dar departamentos que están más pegados al terreno de lo que lo estamos nosotros. O sea, una estimación, o sea, necesitamos ayuda del exterior, ¿no? Obviamente, ¿con qué? Pues el objetivo fundamental es mejorar mejorar nuestra cadena de suministro. Pregunta Raúl si solo se aplica a las ventas. No, no solamente se aplica a las ventas, se puede aplicar, hay que definir sobre qué queremos aplicarlo. Sobre todo se puede aplicar a factores fundamentales que impacten en nuestro negocio. Y eso, y recordemos que es una estimación o el forecasting, y sobre esa estimación y forecasting es lo que se puede basar nuestra planificación, que es distinto. Nosotros hacemos previsiones o estimaciones del futuro y con esas estimaciones es sobre lo que tenemos que tomar las decisiones para que veamos. Ventas no tiene por qué. Ventas es el fundamental, es la parte fundamental porque tener la demanda y saber sobre todo cuánto tenemos que producir es una parte fundamental de nuestro negocio, pero pueden haber muchas cosas que nos impacten en nuestro negocio. Vamos a verlo, también una parte de la presentación va a venir dada de esto. ¿Y por qué decimos esto? Porque al final, cuando hablamos de todo esto, hablamos de la parte de la venta es la más importante. ¿Por qué? Porque al final el que manda es el que tiene la demanda. Quiere decir, el primero que llega y el que más se adecua a la demanda y el que está más cerca de esto va a mandar en el negocio. Ahora hay muchos negocios que aparecen y que solamente tienen, o sea, y que su parte fundamental, su eje en el que se fundamenta todo es la demanda. Son buenos haciendo previsiones. Incluso puede que ni siquiera fabricando, ¿no? Entonces, parte fundamental, no solamente estamos hablando de estimaciones, estamos hablando del análisis de esas estimaciones, el análisis de la demanda futura, el análisis de en qué se fundamentan las cosas, porque esta es la ciencia, ¿no? No solamente conocer qué va a pasar, sino cuáles son los factores que impactan en qué es lo que estadísticamente es más probable que pase, ¿no? Una vez sabemos que es un forecast, pues bueno, también oímos mucho el rolling forecast, el rolling forecasting, ¿no? Que no deja de ser un proceso que nos ayuda y que es en todo momento algo que está intrínseco en nuestra forma de trabajo. Hay revisiones periódicas, ¿no? Donde vamos ajustando nuestras previsiones futuras, ¿no? Y entonces, una vez lo que tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que conocer sobre todo, ya hemos visto lo que es un forecast, ya hemos visto lo que es un rolling forecasting y sobre todo lo más importante, lo importante que es la demanda, y lo que tenemos que aprender son los principios del forecasting, ¿no? Y son las reglas que tiene esto. Y la primera y principal es que los forecasts son siempre, y lo podemos decir de forma absoluta, son siempre erróneos. ¿Qué implica esto? Si los forecasts son siempre erróneos, de una forma u otra, en un porcentaje, debemos incluir una estimación del error que podrían llevar, ¿no? ¿Y esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a ser mejores, de saber cómo vamos acertando más en todo esto. O saber que esta es mi estimación y que tiene una previsión o una holgura de más o menos X. ¿Qué implica? Que si nos ayuda también esto a saber que si esta previsión se escapa de este error, que es el normal o el que tenemos, implica que puede haber un cambio en nuestra demanda, y lo bueno es que no lo vamos a ver o lo vamos a conocer antes de que lo veamos de lo que lo veamos en el reporting, ¿no? El siguiente principio es que el forecast es mucho más exacto para un grupo que para un solo elemento. ¿Por qué? Porque la suma de los mejores escenarios o la suma de los escenarios a nivel de detalle no es el mejor escenario a nivel general. Con lo cual tenemos que conocer bajo qué prisma estamos haciendo nuestra previsión.
si tenemos una pirámide y donde tenemos es la base del triángulo, que serían todos y cada uno, o sea, que sería la granularidad, el grano que vamos a tener, y lo hacemos sobre una previsión, o sea, sobre un nivel de grano muy bajo, no a un nivel muy alto, pues haremos probablemente escenarios corrigiendo errores dentro de cada uno de los productos que tenemos en nuestra base del triángulo, y eso implica que no vamos a tener en cuenta que unos errores compensan otros o que por tanto, es muy difícil acertar. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que sobre qué parte lo vamos a hacer y si no, incluirlo en nuestro posible error, ¿no? Tener en cuenta eso, el nivel de grano al que lo vamos a utilizar. Y, por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que a medida que el forecast es más lejano en el tiempo, ese forecast hay probabilidad de que pasen más cosas por en medio, con lo cual es más inexacto. Al final, ¿qué es lo que sacamos de todo esto? Que el forecast, cuanto más pegado al terreno, hablamos de nivel de grano, el nivel de datos en la base del triángulo, más la suma de estos forecasts a este nivel va a ser más inexacto que hacerlo para un grupo, y cuanto más lejano en el tiempo, hay que ver también ahí cuál es la velocidad del mercado nuestro y la velocidad, o sea, nuestra velocidad de mercado y nuestra velocidad de empresa para poder decidir o definir qué es lejano o no para cada uno de nosotros, con lo cual esto tenemos que tenerlo en cuenta, pero es cierto que esto tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque si empezamos, o mejor dicho, ¿para qué? Para empezar de la mejor forma, para saber por dónde tenemos que empezar, ¿no? ¿Y qué componentes de la demanda tenemos? Que esto también hay que saber, ¿no? La tendencia, la estacionalidad, la variabilidad, hay veces que el mercado es volátil, y el ciclo, y hay veces que tenemos algo que es cíclico en el tiempo y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Con lo cual, tenemos que saber cuáles son los principios y cuáles son los componentes de la demanda, ¿no? Y una vez entramos allí, pues ya tenemos métodos de cálculo de previsiones de ventas, ¿no? Pues tenemos o bien métodos estadísticos, ahí tenemos mínimos cuadrados logarítmicos, métodos cualitativos, hay veces que queramos o no, no tenemos una base numérica con la que hacer una previsión y no nos queda más remedio que ir a morir a un comité de expertos o gente que esté pegada al terreno, al negocio, y en esto se tiene que basar nuestra previsión. Y esta es la parte más complicada, ¿no? Porque las cualitativas es complejo hacer las preguntas adecuadas para cuantificar una respuesta, ¿no? Y finalmente los métodos causales. Y fijaos, aquí tenemos, por ejemplo, una de las fórmulas, los métodos estadísticos. Si hace falta, luego podemos enviar el Excel con el que hemos hecho esto. A ver, tengo una pregunta de Bernardino, por ejemplo, y en base de datos que has puesto, ¿podría tener datos de correlación de mis ventas actuales con datos de correlación de ventas de años anteriores? Si llevo años haciéndolo, imagino, solo con los datos que has puesto, ¿tendré información de dicha correlación anual? ¿Podría ser correcto? Si te parece, Bernardino, a esta pregunta vamos a contestar con un vídeo que vamos a poner, y por otra parte con métodos que nos ayuden a tomar esto. Luego Nieves también pregunta, ¿se pueden usar varios métodos a la vez, estadísticos y cualitativos, por ejemplo? Por supuesto. Además, imagínate lo fructífero que puede ser el alinear una parte cuantitativa, oye, de pasado y de futuro, y una parte cualitativa. ¿Por qué? O sea, o para qué, mejor dicho, ¿para qué? Porque si en algún momento vemos que lo que para nosotros es un referente en cuanto a personas, si luego esto no se lleva a la realidad, obviamente con un porcentaje de error, implica que en algo nos estamos desviando, o bien no estamos yendo al cliente al que creemos que vamos, o bien este producto no está llegando por lo que sea, no se está comportando, o bien en el tiempo no está acompasado porque sea algo que sea una venta muy estacional,
no hemos tenido algo en cuenta y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si imagínate que diseñáramos, oye, pues estas personas, estos líderes de opinión que cualitativamente están haciendo que la empresa o nuestro catálogo de artículos esté yendo hacia un sitio que no es el que queremos, al que queremos llegar, tenemos que cambiar algo y tenemos que alinearnos en que esto cambie. O sea, que incluso es el mejor elemento que podemos, o sea, es lo mejor que podemos tener. Métodos distintos que se alinean entre sí. Ahí lo complejo es saber qué peso le vas a dar a cada uno de los métodos y qué es lo que va a llevar la batuta, si la parte numérica o la parte cualitativa. Obviamente, si no tenemos datos, la parte cualitativa tiene que empezar a tirar del carro. Cuando construimos algo, no tenemos una base de datos que nos respalde, una cantidad de datos con los que saquemos información como para proyectar. Al final, de lo que se trata cuando empiezas es que trabajas muchísimo más por pasión o por parte cualitativa que no por parte cuantitativa. Y fijaos, esta es la fórmula de los mínimos cuadrados. La ves, es abrumadora cuando lo ves, es, lo ves es complejo, sin embargo, y fijaos, pero fijaos cómo funciona esto, ¿no? Ahí tenemos la parte azul que sería la venta, en la parte naranja sería la previsión, y fijaos cómo se comporta. Y la pregunta es clara y es concisa. ¿Consideráis que puede ser acertada la previsión aplicando sobre la venta un mínimo cuadrado, un método estadístico? Desde luego, tiene una base estadística importante en lo que es la fórmula en sí. Ahora bien, ¿nos sentiríamos cómodos simplemente aplicando la fórmula sobre la venta? Obviamente, Ángela, solo con esos datos no. Habría que ver efectivamente qué le damos a esos datos, cómo lo hacemos, depende del negocio, obviamente, me contesta Raúl. Incluso, fíjate, yo lo desprendería del negocio, ¿eh? A mí me costaría defender algo únicamente, David dice, faltaría la componente estacional y cíclica, sí, faltaría esto, pero fijaos que ya no solamente lo estamos haciendo con la venta, lo estamos comentando venta, que esto no deja de ser un resultante de algo que puede que esté sobre una base que no sea la adecuada, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y el mercado, el sector, y fijaos, yo simplemente lo extraería simplemente sobre la venta, ¿vale? Y aquí es donde vamos, la estacionalidad, también me dice Raúl, y aquí es donde vamos. Si en entender el contexto comercial, el resultado de lo que haga el forecaster no se puede tratar, solamente se puede tratar como datos. Y esto, quizá, o sea, yo quizá soy un poco más radical, no depende ni del sector, o sea, no podemos aplicar o no debemos aplicar, o por lo menos yo no me quedaría tranquilo solamente aplicando sobre un resultante que puede que parta de una base errónea, que puede que ahí, por ejemplo, en esa venta tuviéramos una rotura de stock y es un resultante, no deja de ser un resultante sobre eso que nos marque qué es lo que puede ser. Y hay muchos más datos que hay que tener en cuenta. Aparte de todo esto que hemos visto, hay más datos, ahora veremos algún ejemplo más concreto de esto, que de cómo el mercado es cambiante, ¿no? Y también tenemos que tenerlo en cuenta. Incluso en un mercado que creamos que pueda ser que pueda ser estable, en un momento puntual pueden cambiar las reglas del juego. Y de eso depende. Y tenemos que ver de qué forma podemos hacer o intentar o tratar de acercarnos a lo que es el futuro de una variable que impacta directamente en el negocio, ¿no? Obviamente habría que tener muchísimas cosas más en cuenta más allá de eso. En cualquier caso, oye, la fórmula la colgaremos, podemos pasar esto para que, pues si te podemos aplicarlo, ¿no? En nuestra unidad de negocio. Los métodos cualitativos, por seguir definiendo, son evaluaciones subjetivas, ¿no? Que están basadas en las opiniones de los expertos, estos grupos de expertos que hemos visto, que pueden ser pues, las áreas de compra, comercial, nuestro cliente al que queremos dirigirlo, ¿no? Y
se utilizan, como hemos dicho, pues en el momento nuestro volumen de datos pues no es representativo. O bien porque no tenemos volumen de datos, o bien también podría pasar porque el negocio cambia tanto que nuestro volumen de datos no sea fiel a lo que va a ser la realidad. Va a depender muchísimo de lo que cambie el mercado, ¿no? Y ejemplos, pues bueno, tenemos el individual o por grupos, entonces podemos ya tratarlo en este tipo, a estos expertos podemos trabajarlos de esta forma, ¿no? O bien de tener una opinión consensuada entre un grupo de expertos, o bien basado en opiniones, o bien haciendo investigaciones de mercado, o es la parte que más se acerca a la parte cuantitativa es teniendo algún producto análogo y con datos como para pensar que este producto va o este negocio va a comportarse de una manera muy similar a este otro y si se da así, pues en esto nos basamos, ¿vale? Para con productos análogos poder decir que esto se da, ¿no? Y luego tenemos una parte que, como hemos visto, que son métodos causales, ¿no? Que es cuando la demanda tiene como causa otro factor, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta, o bien puede incluso tener que ver, ¿por qué no?, con el clima, puede tener con una promoción o una sensibilidad al precio, y es por esto que esta parte tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Y como método a aplicar, pues podemos aplicar, bueno, el método Bot-Jenkins, que ya es bastante complejo, os animo a que si os veis con fuerzas lo utilicemos, es muy complejo, es una media móvil autorregresiva y es un método bastante complejo de aplicar, tenemos que conocerlo y sobre todo, como digo, hay que trabajar y tenemos estos tres métodos que podemos aplicar. Hacemos recopilación y hemos dicho que son o bien métodos estadísticos o bien cuando no tenemos esta parte de datos en los que basarnos, tenemos en opiniones, porque no dejan de ser opiniones, y consensuadas y estructuradas, pero no deja de tener el sesgo de que es una opinión, y por otra parte, los métodos causales, ¿no? Pero sobre todo y fundamental, lo que tenemos que tener muy en cuenta, que no se nos tiene que olvidar el enfoque para hacer este forecast de hacia dónde queremos llegar con él. O sea, no se nos tiene que, o sea, si cuando hablamos de forecasting hablamos de un solo, o sea, de esperar a aplicar algo que nos dé un resultante que se parezca bastante a la realidad, probablemente esto implicará que tendremos un negocio frenado por algo. Con lo cual es muy importante saber eso, sobre qué lo vamos a aplicar y el enfoque que le vamos a dar. Y cuando hablamos de enfoque, hablamos de todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál es mi punto de venta? ¿Cuántos clientes? ¿Qué distribuidor? ¿Qué productor tenemos? Oye, la capacidad de producción. Tenemos que tratar todas estas cosas porque en ocasiones incluso nosotros y los datos que vamos a utilizar pueden estar sesgados por cualquier tipo de esto. Si hablamos de venta, también, y si hablamos de venta, y por tanto, o desde una demanda, una posible demanda, que al final puede convertirse en una venta, y esto va a ser parte de nuestro presupuesto de compra, o en base a esto vamos a tener nuestro presupuesto de compra, dentro de estas variables, ¿vale? Tenemos que incluir las condiciones, por ejemplo, del producto. ¿Por qué? Porque no podemos trasladar directamente la venta o la demanda futura a un inventario, ¿no? O sea, que es algo, o a una compra, que es algo mucho más complejo. Y tenemos que tener en cuenta también el enfoque de todo esto, ¿no? Si el producto es propio, es en depósito y cómo lo podemos, o sea, y bajo qué premisas lo vamos a comercializar, ¿no? Y sobre todo, importantísimo, y es por eso que hablábamos que hay que tener y hay que acompasar, sobre todo, lo que es el pasado, que el pasado no dejan de ser los datos que tenemos en nuestros sistemas, con el sesgo que puedan tener, pero esto no va a garantizar que se vaya a dar. Importantísimo. Y este es el gran error que podemos tener. Por eso
es importante ya no solamente trabajar la parte numérica, sino apoyarnos en todas las patas en las que podamos para llegar a una previsión lo más certera posible y que nos haga incluso la parte cualitativa cuestionarnos la parte cuantitativa para así ser muy vivos y estar muy pegados al negocio, porque al final de lo que se trata es de estar pegados y queremos fallar menos en el forecast, ¿vale? Cuando hablamos de forecast tenemos que ver para estar muy pegados, eso depende de la velocidad del mercado y de nuestro negocio, a qué llamamos ir pegados. Pero esto es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque el crecimiento pasado no garantiza el crecimiento futuro. Y aquí y esta es la parte en la que tenemos que ver todo, o sea, tenemos que analizar las razones, por eso decía que no solo las ventas, tendremos que tener muchos más indicadores que nos ayuden a saber cuánto de confiables pueden ser las ventas que se han dado o el resultante que hemos tenido. Y tenemos que ser muy críticos y saber qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, dónde está el área de mejora. Ya no solamente tenemos que mirarnos nosotros, y es muy importante tener una parte de autocrítica muy clara y saber y ser muy críticos con lo que ha pasado, sino también qué es lo que ha pasado en el exterior. Al final de lo que se trata es de esto, ¿no? De saber, de ver qué es lo que tenemos en nuestros sistemas, que es esta parte de aquí, pero ver qué es lo que lo ha ocasionado, que es esta parte de aquí. Con lo cual, ¿esto qué implica? Implica revisar, ver los errores, ajustar nuestros datos históricos sobre los que vamos a basar las previsiones, nuestras previsiones futuras, porque si no, nuestros causantes van a tener los mismos errores que nuestros resultantes. Y es la parte que tenemos que mejorar. Con lo cual, cuando hablamos de forecast, hablamos de qué es lo que va a pasar, pero sobre todo también tenemos que tener muy claro qué es lo que ha pasado, porque en base a eso vamos a trasladar nuestra previsión y sobre todo estar en un proceso de mejora continua y de previsión de rolling forecasting que nos haga cambiar las previsiones, porque el mercado en ocasiones es muy cambiante. ¿Por qué? Porque hay muchos, y aquí es donde tenemos que ver cuáles son los agentes externos, o sea, porque hay mucha parte que nos afecta dentro de nuestras previsiones, que cuando nosotros lo vemos en nuestros sistemas no es más que un hecho que se ha dado, pero que tenemos que entender bajo qué prisma se ha dado esto. Y fijaos un caso muy concreto bueno, que cuando lo vemos y vemos los agentes externos, quizá van a ser los casos que he vivido y que que vamos a empezar a ver, pero que son muy claros en nuestro entorno, quizá puesto los más noticiables para que podamos todos tener una referencia a qué es lo que ha pasado y que entendamos que todos estos agentes impactan en la venta, ¿no? Si hablamos de Rusia, por poner un ejemplo, lo que pasó en 2015, sobre todo en 2016, pues fijaos, ahí teníamos una previsión de ventas, estábamos viendo bien, esto era fantástico, maravilloso, estas eran las ventas que se estaban dando. Sin embargo, fijaos qué es lo que pasó en Rusia. Esto es algo que vivimos, de repente cambia el mercado, además es que está cambiando, el mercado está muy rápido, con unos ciclos de vida de los productos en los que cada vez este ciclo de vida se acorta más, con lo cual hace que el mercado sea mucho más dinámico y luego el que tengamos, independientemente del sector en el que estemos, siempre o casi siempre tenemos un impacto de la globalización que estamos teniendo en prácticamente todos los mercados. Y de repente llega algo que cambia la forma en la que ese mercado es para nosotros, bien sea porque en la venta tenga una repercusión, bien sea porque no en la venta, pero si al final de lo que vivimos es el del margen, pues también tengamos una repercusión. Y esto fue lo que pasó en Rusia, ¿no? Ahí podemos ver qué es lo que pasó y veníamos de un mercado, fijaos lo que pasó con la divisa y cómo de repente, además ya no ha vuelto a ser lo mismo, ya no ha vuelto a niveles en los que estábamos trabajando. Llegó un momento, además fijaos cómo de violento fue, para que
o sea, tuvieron que cerrar tiendas durante estos días. La verdad es que fue muy caótico en un país en el que la mayoría de gente, por ejemplo, los alquileres se pagan en dólares. Fijaos el impacto que tiene en un país pagar el alquiler en dólares y tener este tipo que de repente cambia, ¿no? O sea, todo cambia. Y bueno, esta es la cotización que he puesto y fijaos cómo esto, por eso decía y comentaba que hay que tener previsiones de cualquier cosa que tenga un impacto muy grande sobre nuestro negocio. Porque si somos capaces de preverla, podemos ajustarnos. Obviamente, algo así, que esto viene provocado por factores exógenos todavía más grandes, es muy difícil de predecir. Pero desde luego es mucho mejor cuestionárnoslos de vez en cuando y tomar acciones y comprobar que el mercado está yendo hacia donde queramos o hacia donde creemos que va, que no que sea algo que vaya cambiando, que nos metamos en lo que se llaman, sobre todo en cubo solar, dimensiones lentamente cambiantes, ¿no? Sobre todo cuando vamos esto, que de repente vamos cambiando la previsión un poquito, un poquito, un poquito. Estas previsiones o dimensiones van cambiando tan lentamente que no nos damos cuenta hasta que un día echamos la vista atrás y vemos que pues nuestro mercado se ha ido. Si hubiéramos tenido una previsión o algo que veamos que de repente la curva hacia dónde se puede ir, podemos tomar decisiones o por lo menos podemos valorar o poner límites de hasta dónde esto nos puede impactar, porque cuanto antes pongamos soluciones, mucho mejor. Sobre todo a mí, en la parte en la que veo que hay mucho más, o sea, o en la parte en la que más tenemos que trabajar en un mercado globalizado y que tenemos que empezar a tener nuestras previsiones, porque en este caso en concreto podemos tener seguros, por ejemplo, de tipo de cambio, pero este mercado no es lo mismo que ninguna de las partes de lo que ha sido a partir de ese punto, por muchos tipos que tengamos, pues esto no lo podemos hacer, pero ya no solamente esto, ¿no? Solamente, o sea, no solamente el rublo, que es muy específico en Rusia, es que esto, que en parte es la divisa que un poco mueve el mundo, sobre todo cuando estamos comprando. La mayoría de las transacciones se hacen en dólares, también en euros, pero en dólares. Fijaos qué es lo que pasó y de dónde venimos. Y esto está muy claro. Fijaos que incluso llevamos una tendencia más o menos estable, ¿vale? Volvemos a caer. Este es el 2016. Aquí está Trump por en medio. Esto ha sido el 2017. Ahora nos vamos en un entorno en el que parece que está volviendo a cambiar. Esto le dará un giro a todo y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pegarnos al terreno, porque estas cosas, estas causas van a tener algún reflejo en alguna de las métricas en las que nosotros nos movemos. ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata es de tener algo que nos diga cuánto de riesgo hay, que es de lo que se trata, de ver un poquito más allá al futuro para comprobar cómo o hacer ejercicios de riesgo, que son presupuestos, planificación, bueno, o presupuestos, previsiones. Una cosa es el objetivo, otra cosa es lo que podemos hacer, otra cosa es cuando nosotros tengamos nuestras previsiones, nuestros presupuestos, cómo lo bajamos a un nivel de detalle que nos ayude a operativizar el día a día de la empresa y finalmente con todos estos datos las planificaciones de las acciones que nosotros tenemos que poner en marcha para que las cosas funcionen, ¿no? Y fijaos lo importante que es lo que hemos dicho y sobre todo un aspecto fundamental y sobre el que quizás común para todos y sobre el que tenemos que trabajar y ver un poquito más allá porque nos va a mover el mercado son las divisas, ¿no? Las divisas y bueno, y sobre todo tener una parte de estadística, ¿no? Entonces, oye, y empezar a movernos con cosas que vayan más allá de variaciones o de tendencias que no es ni más ni menos que un resultante de algo, ¿no? Y para empezar a medir, pues para empezar a medir lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar esta parte, este grano que hemos hablado, esta parte de grano de la base de la pirámide, ¿no? Que aquí es donde tenemos en la base de la pirámide, es donde vamos a tener todo el nivel de detalle y conforme vamos subiendo la pirámide, todo este nivel de detalle, estos son los datos, la base, y todo conforme va subiendo en la pirámide, esto al final es reflejo de información y tenemos que ser capaces de llevar la base del triángulo, que serían todos los datos,
a conseguir que algo nos dé información más allá de una media, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar con modas, que es la parte que más se repite. La media, obviamente, la utilizamos. Yo creo que de una forma u otra todos utilizamos la media. También tenemos que utilizar cuál es la mediana y qué es lo que es una mediana. Y al final también utilizar una regresión lineal, ¿no? Que se utiliza para estudiar la relación entre una variable y otra, ¿no? Además de todo esto, tenemos que utilizar, estos serían para analizar nuestros datos internos, pero también tenemos que utilizar o analizar en el tiempo, ¿no? Y hacer medias que vayan más allá y trabajos que vayan más allá, porque la parte de media nos ayuda mucho, si, sobre todo si la vemos en movimiento, ¿no? Que la veamos moverse, ¿no? Utilizar el TAM, ¿no? Es importante y llegar a saber y tener las medias móviles para utilizar y saber hacia dónde nos estamos moviendo. Si la venta está subiendo, la venta está bajando, más allá siempre de la variación del año anterior. ¿Por qué? Porque tenemos que ver más allá de un positivo o un negativo. Hay veces que simplemente por histórico podemos hacer variaciones de venta positivas, pero esto no implica que la venta vaya bien. Podemos haber tenido un histórico en el que hayamos fallado. Normalmente los históricos se consolidan. Al final tenemos que hacer una venta superior a esta y hacemos positivos y nosotros debemos ver más allá de un positivo o un negativo. No siempre hacer un positivo implica que esta vaya a ser la tendencia que vayamos a tener más allá de esto. Y otro de los grandes errores es trasladar la variación como media a nuestra previsión, ¿no? Para esto tenemos que aplicar este tipo de cosas que nos ayuden a posicionarnos en acciones y en qué puntos. Y aplicarlo al nivel, sobre todo, de grano y de velocidad, ¿no? Si lo queremos hacer diario, oye, por hora, o lo tenemos que hacer semanal, o lo tenemos que hacer mensual. Y al final de lo que se trata es de esto, ¿no? De una media móvil. Aquí tenemos, imaginamos que las ventas de nuestra empresa durante 2015 fueron 50.000 euros en total. Y en septiembre de ese año se vendieron 3.000. Al final, esto no es más que quitarle, es una venta intermensual, lo podemos hacer intersemanal, que esto lo que nos va a ayudar es a ver cuál es la magnitud y hacia dónde va la tendencia, más allá de verlo en un gráfico. Y tener métricas que nos ayuden a cuantificar más o menos el mercado, ¿no? El TAM, el SAM y el SOM, que sería el mercado que podemos conseguir, las acciones a las que vamos a llegar para conseguir ese mercado, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, es muy fácil, una plataforma de lámparas por internet. El TAM sería el mercado mundial, 79 millones de unidades al año. El SAM sería el número de unidades anuales de lámparas que se venden a través de internet. Y sobre todo, fijaos qué fácil es, qué fácil puede ser ahora, en estos momentos, que aunque no tengamos datos internos, pero con las búsquedas sabes que hay herramientas para ver lo que la gente busca. O sea, que podemos analizar más allá de los datos que tenemos para lanzar un producto. Podemos analizar las búsquedas que hace la gente sobre son técnicas que se utilizan obviamente como posicionamiento para ver si hay mercado o sobre todo para ver la parte de SEO de un esto, pero estas estadísticas las podemos utilizar para ver si hay negocio o no hay negocio en algo, simplemente viendo las búsquedas que hace la gente por internet. Quiere decir, tenemos muchos más datos de los que hace 10 años necesitaríamos, y hace 10 años probablemente esto lo hiciéramos con una investigación de mercado que probablemente no fuera tan concreta como analizando búsquedas por internet. O sea que fijaos la cantidad de información que podemos llegar a recopilar para basarnos, o sea, en las que basar nuestras previsiones, ¿no? Y siguiendo con el ejemplo,
Dado que es difícil disponer de esta cifra, se debe hacer una estimación de, oye, pues el porcentaje de lámparas es del 5% del mercado de iluminación, si de media se vende un 3% de lámparas por internet, que cada vez hay más sitios en los que podemos ver y que podemos hacer un análisis del mercado, la competencia. Hay herramientas de moda que te dicen qué es lo que más venden. Una de las plataformas es Edite. O sea, que en un mercado digitalizado, esta información sobre las que hacer nuestro forecast, sobre todo para ver hasta dónde podríamos llegar, son muy accesibles, ¿no? Más sobre todo que en años anteriores, ¿no? Y al final, dada esta situación, en el caso anterior, las 118.500 unidades serían el total de mercado al que podemos alcanzar, ¿no? Y ahora lo que tendríamos que ver es qué es lo que vamos a hacer, las causas, qué es lo que vamos a poner nosotros para llegar a vender algo, ¿no? Y esta sería esta parte que es la parte que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ver el mercado, tenemos que ver hacia dónde dirigirnos y sobre todo tenemos que tener claro cuál es el flujo de trabajo que vamos a poner a todas las áreas de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí todas influyen, impactan al final en el forecast, que es lo que vamos a tener. El flujo de trabajo es el siguiente, ¿no? Primero, lo que hemos visto es detectar la necesidad del forecast más allá de que lo hagamos sobre una parte de venta, desarrollar cuál va a ser el forecast plan para trabajar con ello, definir cuáles son las posibles causa-efecto y las variables que podrían tener en cuenta, que podrían impactar en la demanda. Oye, vamos a seleccionar qué método o por qué no, qué métodos vamos a tener, van a ser los correctos para que funcionen. Haremos pruebas, sobre todo vamos a hacer pruebas. Mi recomendación es que no empecemos, o sea, que no lo traslademos todo esto como algo general, que vamos a experimentar, vamos a ver en qué falla, vamos a comprobar si los resultados nos llevan a algún sitio. Si no es así, vamos a reevaluarlos, vamos a seguir chequeando y vamos a ver si el sistema está bajo control. Y aunque el sistema esté bajo control, esto no implica que tengamos que estar continuamente cambiándolo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho anteriormente, tenemos o sea, el mercado es muy cambiante, ¿no? Y sobre todo, lo principal es que en la mayoría de ocasiones, la venta, el que tengamos un nivel de venta, va a depender mucho del mercado en el que estemos, va a depender mucho del sector, pero en muchas ocasiones el que haya éxito o no una temporada va a ser gracias a un número uno. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, más que a un número uno, a estos artículos que se salen de la gráfica, que tienen un comportamiento anómalo muy bueno, que si somos capaces de verlos, o sea, que imaginar lo importante que es ya no solamente tener claro qué es lo que podemos vender en el total, sino bajar a un nivel de grano, como hemos dicho, la pirámide, pero sobre todo para ver esto, para ver qué jugadores se salen de la media, porque en muchas ocasiones el éxito de ventas de algo se debe a que tenemos pocos jugadores que se salen de la media y que hemos sabido acertarlos y en base a esto podemos reaccionar, ¿no? Entonces, importantísimo, ya sabemos que, y esto es clásico, pero sigue valiendo, si bien es cierto que cada vez los ciclos de vida de los productos son más cortos. Con lo cual, ¿esto qué implica? Pues que tenemos que tener más acierto. ¿Por qué? Porque van a ir rotando más, tenemos que tener apuestas muy claras y tenemos que ser capaces de tener un plan para, en el momento, en esta parte, en la primera, incluso que veamos que hay algo que nos diga que este artículo puede estar aquí, puede ser la estrella, o se puede comportar de una forma que nos dé mucho dinero, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que saber reaccionar, verlo a tiempo, porque si todo lo basamos o si lo basamos todo en apuesta, en sensaciones, pues también es complejo. Sí que es cierto que tenemos que tener un sistema en el que, en cierta medida, nos den algunos inputs en momentos tempranos del producto que hagan que reaccionemos, ¿no? Ahora vamos a poner un vídeo, por favor, sí que me gustaría que nos tomáramos nota de estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir contestándolas todas. Esto es un ejemplo. El ejemplo en sí o el vídeo en sí, fijaos que si no recuerdo mal, de 2016, o sea que fijaos que cuánto ha llovido desde entonces, un par de años, al nivel en el que se mueve el mercado, es muy rápido, pero fijaos hasta dónde llega, ¿no? El ejemplo concreto es del Corte Inglés. Por otra parte, fijaos en el Corte Inglés, una empresa
que hace años pues no estaba en el modelo de negocio en el que se mueve ahora, ¿no? Así que vamos a echarle un vistazo a las preguntas. ¿Cuáles son los pilares en los que se ha basado el Corte Inglés? ¿Cuál es el primer reto al que se enfrentan? ¿Cómo utilizan los datos? La decisión de compra, ¿en qué porcentaje aciertan? Vamos a ver de dónde provienen los datos y si veis que ha cambiado algo respecto a la compra tradicional, ¿vale? El vídeo es muy cortito, son 3 minutos, paso a ponerlo y comentamos en cuanto el vídeo acabe. El Corte Inglés es la mayor cadena de grandes almacenes en Europa y un referente del comercio electrónico en España. Nuestra compañía lleva desde 1940 sustentando la relación con sus clientes en 5 pilares básicos: servicio, calidad, surtido, especialización y garantía, a través de todos y cada uno de nuestros canales físicos y digitales. El mundo digital se ha vuelto cada vez más complejo y sofisticado. Los canales se han multiplicado en los últimos años y para cualquier anunciante es todo un reto entender las dinámicas de los usuarios en el camino a la conversión. Para gestionar esta complejidad, en los últimos años hemos incorporado la tecnología de DoubleClick, lo que nos ha permitido gestionar de manera más sofisticada nuestras campañas y mejorar nuestros resultados. Uno de los retos que afrontamos está en ser capaces de procesar la cantidad de información que generan nuestras campañas para tomar decisiones de manera informada y ágil y ser más eficientes en la consecución de nuestros objetivos. Más del 75% de las ventas en el corteinglés.es son de usuarios que ya han pasado por el sitio web. Esto significa que ya tenemos grandes cantidades de datos sobre los usuarios que van a comprar en el futuro más cercano. Y un gran reto por delante: poder entender qué comportamientos nos pueden ayudar a identificar cuáles son los usuarios que van a comprar en el futuro más cercano. Hemos caracterizado a los usuarios del corteinglés.es intentando encontrar puntos en común que nos puedan identificar qué características comparten aquellos usuarios que van a comprar utilizando datos de Google Analytics Premium y los datos de DoubleClick. ¿Por qué tipo de publicidad han sido impactados? ¿Cuál es el tipo de comportamiento que han pasado por el sitio web? ¿Cuáles son las acciones más típicas que han realizado que nos pueden llevar a tener conclusiones en el futuro? Con la creación de estas audiencias basadas en la probabilidad de compra, no solo estamos anticipando qué categoría un usuario va a comprar, sino que también estamos entendiendo cuáles son los factores que pueden hacer que un usuario compre y utilizar esta información en múltiples contextos. Hemos encontrado comportamientos de usuario y tipologías de campaña que incrementan sustancialmente la probabilidad de compra. Estamos deseando utilizar esta información para poder aplicarla a los segmentos existentes y así encontrar, a través de Third Party Data, audiencias similares que puedan compartir características con estos usuarios para incrementar la audiencia a la que podemos impactar. Tenemos un modelo que nos permite estimar la probabilidad de que uno de nuestros usuarios compre un producto de una categoría específica en nuestro sitio web. Este modelo incluye información sobre las campañas que han impactado al usuario, si llegó a una ficha de producto y qué actividades realizó o el tiempo que ha pasado en cada página. Con esa información somos capaces de predecir si un usuario realizará una transacción en los próximos 7 días con una precisión de más del 80%. A partir de aquí podemos construir audiencias basadas en su probabilidad de compra y realizar hipótesis en cuanto a dónde y con qué mensaje impactarles. Bueno, espero que lo hayáis oído bien. Y volviendo a las preguntas, esto es del año 2016, el Corte Inglés, que desde luego ha tenido una transformación digital muy potente. Al entrar en la parte online se ha procedimentado todo este tipo de cosas, ¿no? Y llegan a muchos más, a mucha más venta y sobre todo la parte online está funcionando muy bien, ¿no? Y sobre todo si hablamos de logística, se han puesto mucho las pilas en lo que es un factor decisor en la compra, que es la logística. Yendo a las preguntas, me gustaría que los pilares en los que se ha basado el Corte Inglés, por favor, si vamos contestando, lo hemos visto, si no recuerdo mal eran 5. Calidad, efectivamente, el surtido, ojo a la parte del surtido, que comenta Rubén López, la calidad de la calidad es la parte importante y es parte de la estrategia. El surtido, cuando hablamos del surtido, es qué es lo que le damos al cliente. Obviamente, la garantía, David, es una parte fundamental también. No estamos hablando de momento de nada que sea
de momento que sea de datos, pero sí fijaos que tienen muy claro qué es lo que quieren. El trato personal podría ser uno de ellos, te lo comentar Rubén López. Al final tienen muy clara la estrategia, ¿no? Y una vez tienen esa estrategia, la especialización, efectivamente, y fijaos que podemos hablar de dos cosas que podrían estar contrapuestas, que sería el surtido o nuestro tamaño de catálogo y la especialización que tenemos o cómo lo tratamos, ¿no? Y fijaos que cuál era el primer reto al que se enfrentaban, tratar toda la cantidad de datos con los que se estaban enfrentando hasta ahora, ¿no? Sobre todo, traspasar el dato de la parte de pasar los datos, la información que le decimos muy fácil, pero en esto. Bernardino dijo, imagino que formación para ellos. Sí, fíjate que ya no solamente la formación, sino que tener una empresa, que era esta, la que han puesto, era el vídeo de esta empresa. Esto podríamos estar ante un caso de software as a service, pero efectivamente, comenta Rubén, convertir información en datos para tomar decisiones y fidelizar al cliente. Efectivamente, y fijaos cómo lo utilizan, con saber, o sea, al final de lo que se trata es de lo que van haciendo es van creando y van segmentando información. Pero ojo que esta segmentación, esta clasificación, no está basada en ninguna característica, o por lo menos que hayamos visto lo que han dejado ver, pero que tenga que ver con el producto, sino en patrones. Y aquí es donde realmente está gran parte del éxito de los modelos, en ver mucho más allá de lo que tú ves o de cómo podrías categorizar todo un artículo, una tienda, un momento, o la combinación de ambos, sino en que haya algo que realmente encuentre patrones que nos den un pilar en el que apoyarnos para trabajar y en base a estos patrones tomar las decisiones que correspondan para ver cómo se comportan y luego sacarle el máximo partido. Y fijaos que me quedé abrumado con el porcentaje en el que aciertan, en saber cuánta gente le va a cobrar en una semana, un 80%. O sea, es impresionante. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo lo hacen? Pues sobre todo es eso, lo que estábamos comentando es que se acercan muchísimo al negocio. Esto es una reflexión de cómo hay que, o sea, de qué es lo que tenemos que hacer para ver cómo acertar más, ¿no? ¿De dónde provienen los datos? Fijaos, los datos como tal provienen una parte interna, pero una vez tienen suficiente tamaño de muestra como para saber cómo se comportan sus clientes y de cómo aciertan, lo que hacen es audiencias, ven a qué audiencias se pueden acercar para que con estos patrones poder tener una cantidad o sea, poder convertir más, ¿no? Efectivamente. Y decía Raúl que es un ejemplo claro de la utilidad de Internet of Things. Obviamente, esto estábamos viendo el Corte Inglés, que es una parte y un canal online, sin embargo, estamos ya al digitalizar la parte offline, pues podemos ver o podemos recopilar todos esos datos. Y ahí es cuando hablamos obviamente del Big Data, porque una de las características del Big Data es la velocidad. Y también es cierto que es que los datos, si los ciclos de vida de los productos se acortan, los datos también caducan antes. O sea, y es por esto que tenemos que una de las premisas es ser muy ágil. Realmente, ¿qué ha cambiado qué ha cambiado respecto a la compra tradicional? Pues al final de lo que se trata es de ver lo mismo que podría hacer alguien, un vendedor, en una planta, viendo el comportamiento de los clientes. Lo realmente potente es que estás monitorizando todo y todo en un mismo ente si eres capaz de trasladar estos datos a información, ¿no? Efectivamente. Yo lo que sí que os voy a comentar y es lo siguiente. Fijaos, ¿cuál es mi consejo? Que empecemos. Empezar con algo pequeño e ir profundizando. Tan fácil como hacer un ejercicio durante un mes, tan solo de hacer un modelo que te ayude a predecir cuál es la venta que vas a tener mañana o qué es lo que va a suceder mañana. Fijaos que cerca, algo que nos ayude a ver esto. Ahí vamos a aprender muchísimo. Vamos a ver cambios de tendencia. Vamos a ver qué es lo que pasa si una determinada cosa cambia.
Y sí que es cierto que teniendo en cuenta los principios que hemos visto del forecasting, os animo a empezar con el método que veáis, viendo solamente un modelo, viendo la estacionalidad de la venta, viendo cuáles son las previsiones que hacen este grupo de expertos, que no son más que nuestros compradores en las empresas en las que estemos. Que oye, que veamos que esto que está pasando en nuestros compradores, musculémoslos, vamos a ver cómo lo musculamos, qué error tienen, en qué se basan, porque hay veces que los paradigmas sobre los que te basas para hacer una previsión, que al final, o los datos, no son los correctos, y esto nos hace tener una previsión errónea. Y fijaos, esto es muy ejemplificante. Conforme te vas acercando, esto es de la Premier League, ¿vale? Conforme te vas acercando, tu probabilidad de goles aumenta, con lo cual os animo a hacerlo, a seguir trabajando estas cosas y a ver medias móviles. ¿Por qué? Porque con solamente estadística, y estadística muy simple, no hace falta que sea muy compleja, ¿vale? Podemos tener alertas que nos hagan analizar, incluso te ayudan al análisis, porque acabas analizando por excepción, por lo que se sale del modelo o por lo que no está dentro de los parámetros que tú esperabas. Y esto es porque hay algo que ha cambiado. Y si somos críticos, si lo vemos hoy y no como resultante en algo de reporting 3 semanas o un mes, cuando ya no puedes hacer muchas cosas, incluso ya has tomado decisiones en base a lo que tú esperabas, pero que no se ha comportado de la forma que tú esperabas, pues imaginaos el beneficio que esto puede aportar. Esto es un ejemplo muy claro, ¿eh? Oye, dos medias móviles que si las miramos, pues nos dan, en el momento en el que se cruzan, nos pueden dar señales de compra y de venta. Imaginaos cómo de complejo sería hacer un modelo que te diga cuándo tienes que comprar y vender. Pues buscando ejemplos sencillos y aplicando algo que nos ayude a ver más allá, una media móvil, y es simple, pero fijaos que si la tendencia está subiendo, a ver si veis el cursor, si la tendencia es alcista y las dos medias móviles se cruzan, implica señal de compra. Si la tendencia es bajista y las dos medias móviles se vuelven a cruzar, es señal de venta, y tenemos esto, ¿no? Fijaos qué beneficios nos pueden dar simplemente combinando métodos, ¿no? Es una media móvil lenta y es una media móvil ya rápida, que tenemos un sistema simplista que podemos utilizar en cotizaciones de acciones que sean robustas, que eso sí, que no sean muy volátiles. Aquí si lo hacemos con algo que salga del IBEX 35, obviamente, o que sea muy volátil, pues obviamente vamos a tener una distorsión muy complicada. Esto es lo que hablábamos de la variabilidad, el ruido que pueden tener los datos. Si lo hacemos sobre acciones que sean más o menos estables, independientemente de que tiene una variación, pues nos pueden dar señales de compra y de venta. Obviamente, no todo es tan sencillo como aplicar medias móviles. El problema está en que, siendo sencillo, probablemente no lo apliquemos. Y ahí esa es la reflexión. No estoy diciendo en ningún caso que todo sea tan sencillo como aplicar medias móviles, sino si lo más sencillo lo tenemos aplicado, si no lo utilizamos. Y esa es la reflexión que quiero que hagamos. Oye, la estadística, si no aplicamos la desviación, por ejemplo, para definir cuál era un comportamiento que estaba dentro de la media o no. La venta por día se desviaba de lo que, en base a datos estadísticos, para mí era un estándar. Podía haber, o bien que había algo que salía, obviamente había algo que había pasado que era distinto, más allá de tener que ver el dato, porque el problema está en que a medida que los datos van pasando, los vamos agregando. En un principio vemos el día, luego vemos la semana y luego finalmente vemos el mes, probablemente. Y por en medio nos vamos perdiendo muchas cosas, que de lo que se trata de ver qué es lo que pasó en cada uno de los instantes. Y obviamente, si no aplicamos, por ejemplo, la desviación típica de la población sobre la media, para así tener un porcentaje que nos diga si tenemos algo que se nos sale de lo que sería normal, que esto puede ser o bien un festivo o bien un artículo que se ha comportado de forma distinta y que dentro de todo el conjunto de datos no hemos sido capaces de ver. Obviamente, ya os digo que es complejo, y cuando hablamos de complejidades, pues bueno, tenemos que segmentar más allá de las categorías propias o de los atributos propios de que podamos nosotros darle a nuestro maestro de artículos, a nuestro maestro de tiendas, con el sesgo que ellos tienen. Obviamente esto también es fácil.
hay que hacer un ABC, un análisis ABC. Esto es sencillo, tenemos que segmentar. ¿Para qué? Para saber dónde fallamos. De lo que se trata aquí es de encontrar esta parte de aquí. Esto es una matriz que nos da causas y efectos y que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando y nos ayuda a ver los aciertos si, por ejemplo, dividimos los artículos, por ejemplo, en base a esto, y nos puede ayudar a tomar decisiones y a tomar acciones sobre esto. ¿Para qué? Para acertar más, que es de lo que se trata. Ya no se trata de acertar en la previsión, sino de acertar en las apuestas, de orientarnos al cliente, de analizar qué es lo que falla, de ser críticos. Oye, imaginaos qué directrices podemos sacar de aquí para poder hacer nuestras proyecciones, nuestras previsiones. Esto es fácil. La pregunta es, ¿lo hacemos? Obviamente esto tiene un montón de limitaciones, ¿eh? Cuando hacemos un análisis ABC tenemos que saber de qué pecamos y tenemos que saber en qué momento lo cambiamos. Ahora bien, lo que hemos visto anteriormente, esto es un análisis ABC. Es sencillo, es fácil y en base a 2 dimensiones. Y podemos analizar grano dentro, un montón de materia que nos puede dar lugar a ayudas a la hora de tomar decisiones. ¿Qué limitaciones tiene? Pues un análisis ABC va a depender muchísimo de nuestra línea o nuestra demanda, cómo se comporte, cuál es la curva que tengo. El hacer un análisis ABC hace que en 2 elementos que están muy cerca y que son iguales, obviamente, simplemente porque hemos cortado en ese punto, porque las medias es lo que nos dicen, pues que tengamos un problema. Pues ¿qué es lo que nos pasa en estos casos? Que tenemos unos efectos de excesos y de efectos de inventario. Primer paso, hacer el ABC. Cuando lo tenemos muy trabajado, tenemos que saber de qué peca. Peca de esto. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Pues tenemos que ir a segmentar más allá y a encontrar comportamientos que nos lleven más allá. Y aquí es donde hablamos de la hipersegmentación, de conocer al cliente, y esto va más allá que ver esto. O sea, si hablamos, y es que segmentos ya de este tipo ya no nos valen, ¿no? Cuando hablamos mujer entre 58 y 62 años, bien posicionada y con nivel adquisitivo alto, es que tenemos estas 2 clientas que son completamente distintas y ahí tenemos que ir un paso más allá. Y cuando hablamos de tomar decisiones, tenemos que ir hacia cluster análisis. ¿Qué es el cluster análisis? Yo creo que lo primero es definirlo, ¿no? Es generar segmentos por cada una, incluso por varias variables, en este caso son datos, he cogido una muestra de datos representativos, una parte estimados, otra parte reales, de segmentos. Y fijaos, lo que hace la segmentación de datos, el cluster análisis, disculpad, es en base, en este caso está sacado por 3 variables, una venta promocionada, una venta antes de la promoción y una venta que después de la promoción era una venta muy alta, ¿vale? Yo lo que quería saber es cómo tomar decisiones para encontrar artículos que promocionar. Para ello necesitaba basarme en qué es lo que había pasado antes para tomar decisiones sobre artículos que promocionar y que luego cuando la promoción ha desaparecido y hay un pico de ventas, cómo se comportan. Más allá de qué es lo que pasa modelo a modelo o cuál es el análisis o el sesgo que podamos tener nosotros simplemente porque lo hemos concebido así, ¿no? Y lo que hace el cluster análisis es un método estadístico que lo que busca es el punto central de cada uno de los grupos que generemos. Y fijaos cómo cambian las cosas, ¿no? Está todo basado en el mismo tamaño, y fijaos cómo cambian las cosas, ¿no? Si nosotros decimos que hacemos 2 grupos, ¿vale? Sobre estos mismos datos, fijaos que nos genera estos 2 segmentos que no son representativos. Uno nos dice que es el 79% de la venta y otro el 21%. Pareto se cumple. Sin embargo, esto no es suficiente, tenemos que ir más allá. ¿Y qué es lo que pasa? Que conforme empiezas a segmentar más y con este análisis estadístico te das cuenta que fijaos si nos vamos a 3 grupos, ya las cosas cambian. Tenemos realmente tiendas que se comportan o productos o artículos que se comportan desde esta forma. Luego tenemos este segmento que es otro que se comporta de esta forma. Fijaos que el segmento más alto ya cambia un poquito, ya no es de un 21, es de un 16. Probablemente algún artículo o alguna tienda se ha ido a este segmento y lo mismo aquí. Fijaos cómo van cambiando las cosas
Sobre esto ya podemos ver, y sobre este grupo de artículos o tiendas o el nivel de agregación que le pongamos nos puede ayudar a ver todo esto. Fijaos qué es lo que pasa si seguimos segmentando, y nos ayuda todo esto a ver que finalmente, y fijaos cómo cambia de la segmentación inicial que hemos hecho, un 48% de la muestra está en este punto, un 35% de la muestra está en este es un 13%, y fijaos qué pocos jugadores tenemos que se salen del tamaño de muestra. Sin embargo, depende cómo segmentemos, y lo que tenemos que hacer es segmentar por variables cuantitativas a múltiples dimensiones para poder extraer la información que nos ayude a tomar decisiones y ver cómo se comportan. En definitiva, sacar aprendizajes de todo esto. Y sobre todo, lo que tenemos que saber es dónde nos encontramos. Oye, esto puede ser una utopía, depende en qué punto nos encontremos, sobre todo en lo que más utilizamos, que es el Excel, por suerte o por desgracia, ¿no? Si estamos utilizando y estamos en la base de la pirámide, en todo momento hago referencia a ella, esta es una base invertida. Si tenemos todos los datos y seguimos trabajando con tablas de Excel y no sacamos más información de esto, o sea, a este nivel de grano, pues este es el nivel de valor que podemos aportar. Si trabajamos con Power Query, quiere decir, vamos agrupando datos, pues estamos en otro punto. Si trabajamos con tablas dinámicas, es otro nivel. Y a medida en la que vamos sacando factor común de los datos y vamos analizando cada uno de ellos, el nivel de valor que aportamos es mayor. Con lo cual, lo que tendremos que comprobar y hacia donde tenemos que ir es nosotros como controles, porque como piedra angular de análisis de datos, acceso a los datos, transformación de la información en datos y también conocimiento de negocio, somos el único colectivo que reúne las características como para trabajar y como para dar o marcar el camino sobre el que seguir, y para ello sacar factor común y poder ir más allá. La reflexión es donde nos encontramos, y a medida en la que vamos agregando en las dimensiones o generando patrones que nos ayuden a tomar decisiones, esto nos va a ayudar a mejorar nuestro forecast y sobre todo a dar los inputs para que mejore la conversión, que al final ya no se trata solamente de mejorar el forecast, sino de mejorar en la conversión, mejorar en la venta y aportar valor a los distintos departamentos con los que trabajemos. ¿Por qué? Porque además cuando vemos todo esto, ¿vale? Y vemos hacia dónde vamos, fijaos hacia dónde va todo, ¿no? Ya no solamente dónde me encuentro yo, que probablemente venga muy dado por dónde se encuentra mi empresa, que es donde trabajo la mayoría del tiempo, si no avanzo mucho más. Si estamos en una empresa en la que esta es nuestra herramienta principal, bueno, pues el estar más abajo en este triángulo invertido que hemos visto nos da una ventaja competitiva mayor. Pero tenemos una limitación que sería el número de datos, ¿no? Depende el nivel al que esté la empresa, nosotros vamos a poder apartar más a los forecasts o no. Si tenemos los datos en crudos que no podemos trabajarlos más allá de bajarlos una hoja de Excel y los tienes que tratar tú, obviamente tienes que formarte bien en esto, en todo lo que hemos visto anteriormente, para que todo mejore. Si tu empresa está en esta parte de aquí, los datos están estructurados y publicados con un SQL, pues tienes otro nivel. Si es una base de datos relacional, si hablamos ya de bases de datos dimensionales, como puede ser un OLAP, pues esto va mejorando. Y fijaos que al final, hacia donde tenemos que ir, más que nada por la velocidad del mercado y por la caducidad de los datos, es que tenemos que generar modelos que se alimenten y que den prescripciones prácticamente solos. Como podemos ver, ya no solamente llegar al Big Data, ¿vale? Que al final tiene que haber una persona detrás, sino al Machine Learning, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos más noticias, ¿no? Fijaos cómo poco a poco esta parte del forecasting, al tener un grado de digitalización mayor,
esto lo que hace es que esto se va a utilizar más y está más presente o está presente en cada vez más ámbitos, ¿no? Ya no solamente en el de la empresa. Esto es una noticia de agosto del año pasado. La policía de Chicago emplea modelos predictivos para predecir el crimen. Luego también Enrique Dans nos habla de la predictividad y los Oscars de 2018 utilizando una base de datos tan grande como IMDb, ¿no? Con la base de datos de IMDb que aplica tanto a las películas como a los actores, llegaban a predecir qué es lo que podría pasar en los Oscars, ¿no? Lo más importante, después de todo lo que hemos visto métodos cualitativos, la definición, las reglas, algún ejemplo concreto y más sobre todo en el Corte Inglés. Yo, después de todo esto, la pregunta que lanzo es, bueno, ¿y entonces es necesario hacer un presupuesto? Tenemos unos sistemas que nos ayudan, ¿no? Y bueno, y la respuesta, obviamente, efectivamente, el presupuesto como tal siempre hay que hacerlo porque es la guía y es hacia dónde vamos y es lo que alinea a toda la empresa. Ahora, lo que es importante es tener, como las cosas son cambiantes y en ocasiones lo que nos puede pasar es que el presupuesto se puede quedar obsoleto, ¿vale? Y el presupuesto no vamos a cambiarlo cada X tiempo. Pero sí que es cierto que tenemos que tener un presupuesto que es un documento políticamente correcto y que alinea todos los ámbitos de la empresa. Tenemos un forecast y tenemos un histórico y una variación sobre el histórico. Vale, perfecto. Ya que tenemos esos tres, ¿contra cuál nos comparamos? ¿No? Una vez tenemos claro que tenemos que incluir, obviamente, nuestro histórico, que es desde donde partimos, el presupuesto, que son las intenciones de la empresa y lo que tiene que alinear a toda la empresa, y es hacia donde tenemos que ir en el tiempo, y es lo que nos ayuda a tener un plan de negocio, pero el forecast es la parte fundamental que en todo momento está comprobando si nos desviamos y qué cosas tenemos que cambiar, y en caso de que el presupuesto, ya sea por defecto o por exceso, se quede obsoleto, nos tiene que ayudar a marcar el camino. Y no solamente nos ayuda a verlo una vez el reporting nos dice que ha pasado algo distinto, sino a que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Y bueno, con esto sería la primera parte o asentar las bases de forecasting. En caso de que, oye, que lo veamos productivo y creamos que tenemos que abordar más allá, podemos centrarnos en hacer algo que nos ayude a tomar decisiones y a bajar algo más concreto, ¿no? La idea era tener una idea clara de los métodos, las premisas y qué es lo que pasa y los ejemplos,